Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta celebración del Día Mundial de las Tortugas Marinas. Cada 16 de junio celebramos a estos majestuosos reptiles marinos de los más antiguos que hay en el planeta, por lo que estamos muy contentos de recibir en esta segunda sección a dos maravillosas mujeres y profesionales que trabajan en la conservación, protección y recuperación de las tortugas marinas. En este momento damos la bienvenida a la doctora Virginia Ferrando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La doctora Virginia Ferrando es egresada de la Universidad de la República de Uruguay. Desde el 2003 es miembro de la organización no gubernamental Carumbé y encargada del área veterinaria. Ha coordinado talleres y programas, entre ellos destaca el taller de rehabilitación en la cuarta reunión del Atlántico Sur Occidental. Ha realizado las primeras tesis sobre tortugas marinas en la Facultad de Veterinaria del Uruguay. También ha presentado múltiples casos clínicos en congresos, de los que destacan diagnósticos de osteomelitis en tortuga marina careta careta, resultados de rehabilitación en tortugas marinas en Uruguay 2007-2009, casos clínicos de infecciones causadas por aeromonas, revisión de casos de fibropapilomatosis y muchísimos otros reportes que ella ha contribuido a crecer todo este conocimiento de la medicina y rehabilitación de tortugas marinas. Es miembro de la red de rehabilitación de SeaTurtle.org y bueno, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este Día Mundial de las Tortugas Marinas. Bueno, un placer. La idea era hablar un poquito de la habitación en Uruguay, que va a ser medio breve, de algunas enfermedades como las más comunes que tenemos. Esto sería Carumbé. Nosotros tenemos un centro en Montevideo, que es el que trabajamos todo el año, y un centro en La Coronilla. En sí, el centro consiste en tener tanques que pueden ser de PVC, generalmente. Acá lo que ven, ahora no tengo tortugas porque generalmente hay en verano en La Coronilla, que es en Rocha, en el departamento de Rocha, y el resto del año estamos en Montevideo, en ese centro, que es un lugar que nos donó el zoológico, ¿sí? Entonces, ahora no tenemos tortugas marinas, pues no tengo fotos del momento porque fui a sacar unas fotos y tal, lo que les mostraba el centro como es en general. Tenemos tanques, tenemos los enchufes donde colocamos los termostatos para el invierno. Eso que está a la derecha es un tanque que tiene un sistema de filtrado. Nosotros hasta este momento no tenemos sistema de filtrado, lo que hacemos es vaciar los tanques, limpiamos los tanques y los vaciamos y le agregamos sal, pero hace un tiempito pude conseguir a alguien que me armara esos filtros y bueno, tengo este para probarlo. En cuanto a una tortuga, lo tengo que probar. Hemos usado otro tipo de filtros, pero las tortugas como que se me vuelven locas y no me eran eficientes. Por ejemplo, ahí tenemos una tortuga carey, que en general no hay muchas carey, hubieron 5 o 6 en estos años, pero no es lo común que vengan. Ahí está con el termostato, está con el flotador, pero el animal estaba muy deprimido y si lo dejas suelto se ahoga. Tenemos una zona, tenemos todos los medicamentos, un pizarrón donde colocamos los tratamientos y ponemos los días para que se vayan marcando, para que tengan como una guía los voluntarios de qué medicamentos hay que hacer, si hay que hacer una desinfección o dar inyectables o alguna inyección especial. Lo pongo en ese pizarrón para que tengan una idea. Tenemos freezer, tenemos 2 freezer, uno para los alimentos y otro para lo que es muestras, o bueno, en caso de que la tortuga no se pueda necropsiar, se la coloca en el freezer. Bueno, heladera para colocar para los alimentos. Tenemos una mesa para hacerle tratamientos. Y bueno, en este caso las necropsias las hacemos o en el centro o también las hacemos en la Facultad de Veterinaria, que es la sala de necropsias. Cuando son pocas hacemos en el centro, y cuando tenemos varias y tenemos que congelarlas, no podemos hacer frescas, que es lo ideal, las hacemos en el centro, digo, en la facultad. Ahí es un curso
nosotros hemos dado hasta la prepandemia, dimos cursos todos los años en julio, y bueno, este es uno de esos cursos, por eso hay tantas personas ahí. Llevamos una planilla de control diario, donde colocamos la limpieza del tanque, la salinidad del agua, la temperatura que está, si la tortuga defeca, cuánto defeca, si tenía plástico. Se me quedó cortada la planilla. También ponemos, por ejemplo, si bueno, se le dio de comer y qué se le dio de comer, si fue algas, si fue pescado, cuánto se le dio y si comió. Por ejemplo, a veces la tortuga no está comiendo porque no quiere comer, ese sondaje, entonces no se pone que le pedimos algo de comer, ¿no? Obviamente. Y también se coloca el peso, también se hace un control del peso y se coloca en esa planilla. Cuando la tortuga llega al centro, le colocamos, le hacemos una ficha de ingreso. Nosotros las ponemos por fecha y hora, hasta en las especies, y bueno, hacemos como un examen clínico. Puede ser una tortuga varada o puede haber sido capturada. Y a veces demoran en llegar, porque a veces, por ejemplo, pueden estar sobre la costa, un poco lejos de Montevideo, o de la Coronilla, y a veces están en la casa de algún voluntario para que se puedan enviar la tortuga, entonces le puedo hacer un tratamiento interior, por ejemplo. O a veces me ha pasado que lo encuentro una persona, lo llevó un veterinario, me llama veterinario, y bueno, le hice un tratamiento previo. Bueno, y acá tenemos, digamos, un examen básico clínico, si hay que hacer una limpieza, todo esto yo lo hago y mando las indicaciones. Y luego a la derecha está la ficha de tratamiento, donde colocamos qué droga por ciento se hace, la vía, la dosis, la frecuencia, y por ejemplo, si fuera micacina, se le coloca unidad de al suero previamente, porque es citotóxica, etc. Quería contarles que, bueno, que las tortugas que nosotros trabajamos mayormente son tortuga verde, después cabezona, tenemos más casos de cabezona, y después han habido algunas tortugas en rehabilitación, como una Lepidopteris olivácea que vino con los mismos amputados adelante. Después les contaba la Carey, el Lepidopteris indicata, que habrán habido 5 o 6 casos. Todos los casos que vinieron eran animales juveniles que tenían plásticos, o sea, terminaron muriendo todas porque venían muy, muy flacas, no comían y estaban muy obstruidas, tenían mucho plástico. Tortugas siete quillas hay en Uruguay, hay muchas tortugas siete quillas, pero no es muy común rehabilitarlas. Primero porque generalmente no llegan casos, tuvimos solamente dos casos de tortuga lesionada, tenía unos cortes, y bueno, en ese caso se le pidió una piscina a una persona para colocarla, por un animal que pesaba como 200 kilos, y bueno, y fue liberada. Después tuvimos un caso de una tortuga que se enredó en una red, pero fue liberada enseguida. En general, tortugas y tequillas, si aparece varada muerta. No es común que aparezca viva. Bueno, y les quería contar de números también, de que nosotros desde el año 2003 hasta mediados de 2020, tengo que tener que hacer los números porque todavía tenemos fichas de 2020, vinieron 687 tortugas verdes que fueron recibidas para atención, y de esas se liberaron 366 tortugas, o sea, un 53% de éxito en rehabilitación. Digamos que tenemos que mejorar muchísimo, pero bueno, es un porcentaje, creo que para fauna silvestre, bastante bien, pero obviamente si antes fuera mucho más grande ese porcentaje. Bueno, en cuanto a las patologías más comunes, ahogamiento, no es que nosotros tengamos muchos ahogamientos, tenemos poco porque generalmente es difícil llegar a la tortuga ahogada, a no ser que algún pescador la agarre en la red, que nos ha pasado, pero muy poquitas veces, ese es un caso. Generalmente o aparece enredada muerta o varará muerta después. No es común que tengamos casos de ahogamiento, pero sí es común que en este centro, digo, en otros centros puede aparecer tortugas ahogadas, ¿no? Lo que se hace acá, realmente en este caso, es que la tortuga en 45 grados, para que pueda expulsar la sal, el agua, digo, con sal, se le hacen movimientos con las aletas,
o 6 veces por minuto. Es como que haces que aletee la parte delantera, y eso, como ya no tiene diafragma, hace una presión y ayuda a expulsar agua. Va a estar, por más que tenga mucha agua, va a estar deshidratada, o sea, en los pulmones va a estar deshidratada, así que darle suero y tiene que estar en acidosis. Aumentar la temperatura, que eso es fundamental, así como para, digamos, la parte de anidación. La temperatura es fundamental para aumentar el metabolismo, y para que cualquier medicamento, antibiótico, para ella, para poder elevar la inmunidad, hay que darle temperatura. ¿Tá? Lo ideal sería que tuviera por lo menos 25 grados. Y también se puede hacer, que hay descrito, una punción en el centro de respiración, que es en la nariz, como una acupuntura para intentar, o sea, ahí está el centro, puede estimular el centro de la respiración. Bueno, en cuanto a otra patología que sí es muy común en Uruguay, que se da, acá tenemos el invierno, es junio, julio y agosto. En esos meses tenemos muchos casos de varamientos. O sea que podríamos en breve tener casos de varamientos que generalmente son masivos, o sea, va a pasar una semana, tenés 3, 4 a 10 varamientos por día, que es la época más compleja. Igual, hace unos años está pasando que no varan tantos. Hemos tenido casos de 40 tortugas al mismo tiempo, pero ahora, hace como unos, no sé, pero 4 o 5 años, he visto que hay varamientos, pero máximo 10 tortugas tengo en el centro, o sea, ha bajado bastante la cantidad de tortugas que varan por hipotermia. La hipotermia es una reacción que se da cuando no es un shock térmico, que el shock térmico es cuando la temperatura cambia de golpe, sino que en este caso la tortuga está expuesta a temperaturas frías por un tiempito, pues por unos días, con temperatura menor a 10 grados, y no se puede adaptar a eso. Ellas se pueden adaptar al frío, pero en estos casos no se adaptan, y surgen un montón de problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de la tortuga verde, que es la más común y la que más aparece por hipotermia, las tortugas nosotros en nuestro país, esas son zona de alimentación acá en Uruguay. Entonces, ellas generalmente en el verano aparecen muchas alimentándose, pero luego migran. Pero con estudios que hicimos de telemetría y de radio, se vio que muchas también permanecen en el invierno, permanecen en las playas, no migran, y esas tortugas que no migran pueden terminar varando por hipotermia. En la hipotermia lo que sucede es que tener baja temperatura, eso le da a tortuga que tiene un déficit motriz, o sea, le cuesta nadar, está también como, puede estar en coma, que me pasó alguna vez que estuviera muy deprimida, o sea, tener reflejos muy lentos, o casi sin reflejos, y también está como deprimida, letargada, porque se produce una vasoconstricción periférica también. Entonces, si hay una vasoconstricción periférica, podría haber una gangrena. No fue el caso, no tuve gangrenas, pero podría pasar. Sí, letargia y debilidad. Esta tortuga, en cuanto al cuerpo, podría estar, no tiene que estar delgada, generalmente es un animal que está bastante, si es por hipotermia, que vara, no que tuve otro problema anterior, es una tortuga que está bien de estado, un animal que tiene una condición corporal buena, pero está bastante deprimida. También al tener temperaturas muy bajas, y entonces lo que va a tener es una peristalsis muy lenta, un tránsito lento, entonces, y déficit de enzimas digestivas, porque necesita temperatura para que las enzimas estén activadas. Eso lo que hace es que puede tener inclusive timpanismo, o sea, producir gas, y eso va a evitar también que se pueda hundir, y aparte no va a comer ni va a poder digerir la comida, no va a querer comer directamente. Y también va a tener un estado de inmunosupresión, o sea, puede tener cualquier tipo de enfermedad secundaria a este estado de hipotermia. Y en la idea de la hipotermia la diagnostico por un, digamos, diagnóstico terapéutico, se llama. O sea, hago un tratamiento para hipotermia y generalmente el animal logra mejorar con ese tratamiento. Que ese tratamiento base es aumentar temperatura, ir aumentándola diariamente 3 grados por día.
Después, cuando uno logra aumentar la temperatura a unos 25 grados, empezar con antibióticos, porque si le damos antes de los 25 grados, no van a hacer efecto. Ir aumentando también la sal, ir agregando sal de a poco, y cuando ya tenés temperatura más alta, empezar con la alimentación. Si el animal come, bárbaro; si no come, bueno, se espera, se ve si deseca o no deseca, y a los días, si se ve que no mejora, primero si le da temperatura y todo eso, si ve que no se mejora, ahí se empieza con la alimentación forzada. Aparte, desde que come hasta que defeca le lleva 30 días, según trabajos de radiografías, de estudios de tránsito. Entonces, eso también puede pasar, que coma y le siendo defeca a los 30 días. La neumonía puede darse en casos de hipotermia, de hipotermia, o puede darse también en verano. Las tortugas, en general, sean marinas, de río o de tierra, son muy propensas a las neumonías, porque no tienen diafragma, no tienen tejido ciliado, entonces no hace como ese barrido para evitar las partículas y las bacterias, no tiene ese moco que las recubre y esas cilias que hacen que justamente se retenga ese moco con bacterias, digamos. Y entonces, al no tener diafragma, tampoco tosen, ¿no? Expectoran, por lo tanto son bastante propensas a neumonías. ¿Sí? Ahí tienen esa tortuga, por ejemplo, que está a la derecha, esa típica sintomatología de neumonía, donde el animal está flotando, generalmente flotando de un lado más que del otro, y bueno, eso es una necropsia, que el pulmón tenía focos de neumonía, pues inclusive he tenido casos de pulmones totalmente blancos, como de pus, todo pus y fibroso. La forma de diagnosticarlo más sencilla es con placa. En el caso del normal sería lo de abajo, donde ves los pulmones perfectamente, obviamente que se superponen muchos planos, pero la placa que es cráneo caudal, la que se usa para ver los pulmones, y ahí se ven los bronquios y la equipación de la tráquea, digo, y se ven digamos, la parte ósea también, pero ven que los pulmones están con aire, digamos. En el caso de arriba, inclusive parece hasta micótico porque no se ve prácticamente tejido, está sustituido por tejido fibrótico o inflamatorio, y es como algodonoso. Después, otra enfermedad que algunas no tenemos, o sea, que logro ver, es la enfermedad de Lung-Eye-Tráquea, o sea, que afecta los pulmones, el ojo y la tráquea, que se da en tortugas verdes por un virus, el herpes virus, y los síntomas generalmente son materiales en ojos, glotis y tráquea. También se puede ver lo del material gaseoso en ojos, o a veces se ven como una cosa mucosa en los ojos. Lo que he visto, por ejemplo, así más característico, aparte de material gaseoso, he visto como que en la glotis se ve súper congestiva. He tenido pocos casos, pero algunos casos he visto. Ruidos respiratorios, que cuando el animal respira se siente como un ronquido, y generalmente tiene problemas de flotación, o sea, lo que significa es que va a flotar, ¿sí? No se va a poder hundir. Después las parasitosis, nosotros en la edad no tenemos muchos casos de parasitosis, o sea, en verde hicimos un trabajo donde estuvimos haciendo necropsias y no encontramos en verde muy poquito de parasitosis. Tenemos otros colegas que en Brasil, por ejemplo, tienen muchos tremátodes. Nosotros tuvimos muy poquito acá, casi nada. Diría que prácticamente nada de parásitos en verdes. Lo que sí hemos visto en cabezonas, entonces estoy empezando a medida que a la experiencia que hemos visto que tienen muchos parásitos, bueno, agregar una desparasitación a la tortuga cabezona cuando llega al centro para tratar, porque si el animal está, capaz no está muy parasitado, no está enfermo porque está parasitado, simplemente los tiene, pero no es que le producen problemas, pero puede estar con muy bajas defensas y los parásitos que están ahí pueden afectarlas. Entonces, lo recomendable sería, como he visto que tienen mucho, desparasitarlas. En el caso de las verdes, no tengo, la verdad que lo que hemos estudiado no hemos encontrado, entonces no lo hago como algo rutinario, pero se pueden desparasitar. Después, en cuanto a
una de las cosas más comunes que tenemos son obstrucciones por cuerpos extraños. Yo siempre sospecho, es más, hay un trabajo de Daniel Paredes, dos trabajos más que se hicieron, de Gabriela Vélez y algunos más que no recuerdo, que se estuvieron haciendo estudios de los contenidos, y me acuerdo que Daniel contaba que un 90, o sea, se hicieron trabajos con tortugas que estaban bien y se vio si defecaban plásticos normalmente, y después estudios de necropsia, ¿no? Y lo que se vio es que el 90% de las tortugas que iban al centro habían liberado plásticos. No tenían por qué estar obstruidas, o sea, ya estaban defecando, y pues plásticos que no hubieran obstruido, no fueran a obstruir, pero sí que es normal que defequen plásticos. Entonces yo siempre un animal viene sobre todo con pérdida de peso, anorexia, o sea, hay animales que vienen totalmente caquéticos, o sea, extremadamente flacos, y siempre sospecho de cuerpos extraños. Obviamente no defecan, tienen constipación y están con la expresión alterada. Generalmente, o sea, predomina la zona caudal, pero no es siempre. Tienen muy poca movilidad. Estos animales son difíciles de rehabilitar, depende de lo que tengan, si tienen mucho plástico o poco plástico, y si el plástico es un plástico que se enreda mucho o no. Yo lo que veo generalmente es que los que tienen plástico, pero un plástico, o sea, no tiene mucha red, por ejemplo, porque la red se mete en los demás plásticos y la materia fecal y hace como unas marañas súper difíciles de sacar. Entonces, la red para mí es de las cosas que más afectan a las tortugas, esos juegos extraños que realmente dan muchos problemas, aparte que las redes pueden enterrarse en la mucosa y lesionarlas, y podrían ya hasta perforar. Lo que sí, una cosa que me parece curiosa, es que a pesar de que he tenido muchas tortugas con problemas de plásticos, no tengo muchas lesiones de intestino. Por ejemplo, no tengo muchos casos de estómagos perforados, o sea, algunos tienen úlceras, pero úlceras superficiales, no perforantes, y no son tampoco la mayoría de las tortugas que tienen años que tienen eso. Y tampoco he visto, a no ser algunos casos puntuales, eh, lesiones de niñas o lesiones fuertes o perforaciones en el intestino. Eso me llama la atención, porque realmente el plástico es un problema. Porque hay tortugas que tenían plásticos que obviamente después de post-mortem vos veías que agarrabas el intestino y era como una roca. O sea, no hay medicamento que logre sacar eso, destaponar eso. Y por otro lado, bueno, ahora les voy a contar los tratamientos, pero me llama la atención en realidad que generalmente en las tortugas que he necrociado y tienen cuerpo extraño, no he encontrado tantas lesiones como sería lo lógico, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico de cuerpo extraño, acá hay una tortuga que está bastante bien, no se le ve mayormente nada. Generalmente esta es la incidencia mejor para estudiarlas, que es el dorso ventral, y en este caso se ve perfecto, como tiene un montón de material. Hay un tema que a veces el material plástico no se ve tanto, se puede ver capaz que el intestino un poco ensanchado, se puede ver gas, pero el plástico no se ve a nivel radiológico. En este caso tenía muchos, aparte del plástico, y estaba todo el intestino como ensanchado y con gas, también se ve mucho porque tenía mucha conchilla del mejillón, que es cálcica, entonces se ve perfecto. Entonces eso ayudó a verlo. Otra forma de poder estudiarlo es con contrastadas, que se le coloca bario, y el bario es un líquido que se va a ver en la placa. Otra cosa que hemos podido ver es, se ha sumado al equipo hace unos años Victoria, en realidad no es de Carumbé ella, es de la facultad, pero nos ha colaborado mucho, la verdad, es la que hace las placas. Está haciendo un trabajo con tortugas marinas ahora, una maestría, y ella nos ha hecho también ecografías, y bueno, y ahí nos ha ayudado un montón a ver los demás órganos, y ahí también se ha fijado el intestino, nos ha ayudado mucho a eso que vemos en las placas, a tener una idea de qué es. El tratamiento ven acá les muestro cómo se hace
Para colocar la sonda, tenés que medir la sonda que llegue a la mitad del caparazón, donde está el estómago, para tener idea de hasta dónde tenés que llegar. Y bueno, y colocándola y girándola hacia la izquierda, donde está el estómago, para ver si lográs colocar esa sonda, ¿sí? Obviamente que siempre pones la cabeza más arriba que el resto del cuerpo, con esto ahí le damos, primero le empezamos a dar vaselina, para que la vaselina lo que hace es recubrir el intestino, la materia fecal que está ahí la recubre y ayudaría al pasaje de estos jugos extraños. Lo que tiene es que no es tan buena, yo prefiero el lactulón, que lo uso más ahora el lactulón, porque el lactulón lo que tiene es que se penetra en la materia fecal y ayuda más a ablandar esa materia y tratar de eliminar, porque forma muchos fecalomas en casos de obstrucción. Entonces los fecalomas que son muy duros, tienen materia fecal y plástico, la verdad con el lactulón, desde que lo incorporé hace un tiempo, lo incorporé más, antes usaba más no uso más lactulón, me ha mejorado mucho. También se le da antibiótico, porque obviamente cuando están afectados van a tener, van a tener muchas infecciones intestinales, pueden tener lesiones en la mucosa, capaz que chicas, pero que pueden producir infecciones, entonces, y aparte están inmunodeprimidos, y bueno, se le da antibióticos por eso también. Y como el animal tampoco está comiendo, se le da una fluidoterapia. Yo la hago al principio, trato de no usarlo mucho, aparte se termina girando mucho en la piel, es complejo el tema de usar seguidamente, todos los días inyectar, estos días darle suelo en avena. Entonces, bueno, al principio lo uso y después lo voy espaciando. La otra opción es operar, pero la verdad, esa es una cirugía que hicimos, yo hice con un veterinario que es un cirujano. Si ven ahí, no sé si se dan cuenta de la materia fecal, lo que es, eso es duro, duro como es petrificado. Si ven acá el intestino está muy vascularizado, entonces no es nada sencillo operar. El animal generalmente está muy mal, entonces tampoco tiene muchas posibilidades de sobrevivir a la anestesia directamente. Yo generalmente, después de varias cirugías que hemos hecho, evito hacerlas. Trato de todas maneras hacerlo médico y no quirúrgico, porque tengo más éxito de esta forma, la parte médica que quirúrgica. Bueno, después en cuanto a lesiones en caparazón, que puede pasar, por ejemplo, por hélice, puede haber acá una rotura por hélice, en este caso apareció con esta fractura, o en este caso, por ejemplo, fue una paciente que tenía todo el caparazón, esto es lo más común de encontrar, todo el caparazón blando, con los mejillones que tenía muchos mejillones, que eso se pasa post-plumación, entonces estaban como insertando, lastimando el caparazón, y las placas no le quedaron placas, o sea, estaban todas rotas y se desprendían. Hubo que hacerle desvidación, sacar todas las placas que estaban feas, que tenían como pus abajo, y bueno, el animal logró salir, pero quedó sin placas ahí. Las consecuencias, por ejemplo, de fracturas en caparazón, acá estaría la fractura, puede ser, depende de dónde agarre, porque si agarra cerca de la columna, si el animal es fracturado cerca de la columna, puede quedar con parálisis, o también puede pasar que también afecte la parte de inervación del estómago o del intestino, entonces tener problemas de digestión, problemas de acumulación de gas, infecciones, neumonías, porque si, por ejemplo, en este caso rompe si ven acá, ven que tiene roto, puede estar el pulmón afectado. Acá en esta placa se ve que el pulmón igual no está tan mal, la colaboración es bastante buena, pero puede llegar a perforar y estar el pulmón cerquita, o dejar entrada obviamente tener entrada para los patógenos. Una forma de curar eso, digamos, es colocar fibra de vidrio y resina, o fricción externa con tornillo solambre inoxidable. Lo que sí no se puede cerrar enseguida. Hay que primero limpiar, dar antibióticos y ver que tenga la herida bien, no esté contaminada,
porque una vez que cerramos esa herida y colocamos las piel y la resina, lo que las bacterias que están adentro van a empezar a proliferar, sobre todo si hay anaerobias, y puede formar una infección bastante grande ahí. Después, bueno, amputaciones he tenido varias, o sea, no he amputado tanto, pero sí tuve muchos casos de tortugas con amputaciones por redes de pesca que terminan amputando naturalmente, aparece ya con la aleta amputada. También puede tener problemas de piel. Nosotros tuvimos algún caso de quemadura. Nosotros le ponemos protectores a los termostatos, pero a veces es difícil lograr que no lo toquen, no lo empujen, y en este caso se ve que lo empujó el protector y se puso arriba del termostato y se quemó. Acá ya está mucho mejor, tenía todo esto así una costra, y lo fuimos curando, desde acá empezaba la quemadura, y ya toda esta zona prácticamente es tejido que se fue recuperando, y esta zona todavía está bastante finita, pero está mucho más epitelizado toda esta zona, ¿no? Después tenemos esta enfermedad que se llama Ray Patch Disease, que es por el herpes virus, y que da como, acá se ve como unas costras grises, y bueno, se recomienda el uso, yo tuve muy poco caso, se recomienda aciclovir por boca o tópico. Después esta enfermedad se llama necrosis ulcerativa dérmica. Bueno, esto en un caso hemos tenido algunos casos que empieza a afectar la piel y necrosa, y llega bastante porque tuvimos casos de aromona, tuvimos un caso de una tortuga que empezó como a comerse la aleta y terminó prácticamente en falanges, y cuando hice el cultivo era aromona aeruginosa, que la aromona está en el mar, está en el agua, y esto da podredumbre de aletas en los peces. Y era como una patología muy parecida porque estaba como haciendo podredumbre de la aleta, pero en estos casos, acá por ejemplo tenemos casos así, que le hicimos placa para evaluar si estaba afectado el hueso, que no estaba, el tejido blando, pero le llegó a comer la piel. En este ya se está como más, a ver, ya el músculo acá está más rosadito y la piel se está recuperando más, pero bueno, esto cuesta mucho después esterilizar porque tiene poco tejido, ¿no? El animal estaba nadando, estaba bien, comía, estaba todo bien, pero tenía esto que se le fue recuperando y mejorando. Después, lo que es fibropielomatosis, estas tortugas, esta sí es un caso de Uruguay, ¿no? Esto es en Brasil, pero la fibropielomatosis es una enfermedad muy extendida en el mundo, afectó a todas las tortugas, sería emergente, pero ya es vieja, yo creo, esta enfermedad. Se cree que es por el herpes virus, porque aparecen muchos cuerpos de inclusión, y puede afectar cualquier órgano, por ejemplo, acá los ojos, puede afectar la zona de la cópula, entonces no puede permitir copular, puede afectar, si no ve, no puede comer, no va a encontrar el alimento, entonces puede ser una enfermedad muy debilitante y terminar muriendo por la enfermedad. Nosotros tenemos poco de fibropiloma, acá se ve, se hizo un trabajo en conjunto, donde se vio una comparativa de espacio-tiempo de fibromatosis, y se mandaron los datos de Uruguay y de muchos países y se hizo una correlación. Y bueno, nosotros tenemos en verde porque tenemos una prevalencia entre el 1 y el 10%, algún año tuvimos 5% y después tuvimos casi nada. Y aparte nuestros casos son muy leves, muy leves. Por ejemplo, en este caso, si ven, tenía este y este, alguno más, son como aislados, no tenemos generalmente en los ojos, tuve un caso de tortuga en los ojos, son muy leves. Y también hice un trabajo comparativo sobre fibropapiloma, y en algunos casos encontré tortugas, o sea, lo que hice fue buscar en mis archivos de Carumbé, y tortugas que tenían tumores que después se les fueron solos, fueron recapturadas y no los tenían, o tortugas que tenían más chicos y después crecieron, o tortugas que no tenían, se habían sacado y volvieron a tener. Entonces, pero generalmente tenemos muy pocos casos y son no muy complejos. Hay casos de recidivancia, o sea, lo sacás y vuelve, y también se ha visto que autolimitante, que
que luego de un tiempo fue una tortuga que se le fue. En este caso lo que hicimos fue una prueba con criocirugía. Este lo tuvimos que sacar con anestesia porque estaba profundo y le sacamos, pero en estos casos, que si ven acá, este y este, hicimos pruebas con criocirugía, y acá también. Lo que se hace es, se le coloca el aparato y terminás como necrosando, y termina cayendo. Y tal, lo que tiene de excelente es que al animal no le duele, porque no se mueve prácticamente, no hay que hacer anestesia general, la verdad que fue buenísimo, pero en algún caso vimos que volvió, en este lugar volvió a formarse tumor y tuvimos que después sacarlo. Y lo que tampoco se puede hacer es muchos centímetros de seguridad, porque lo que haces es rodear el tumor, intentar que se necrose toda esa zona, entonces no te da para sacar demasiado tejido. Bueno, y después osteomelitis, que en este caso se ve un hinchamiento y después en la placa se ve cómo está como comido de hueso, digámoslo así. Bueno, en este caso, por ejemplo, no tampoco tenía heridas, se empezó a hinchar, pero no tenía ninguna herida por fuera ni lesiones en la piel. Este es otro caso que tuvimos, que ahí sí, tuvimos 2 casos este año de lesiones se empezó a hinchar y luego hizo este granuloma. Entonces hicimos un tratamiento, primero le hicimos una limpieza quirúrgica de ese granuloma, y que entraba en la articulación, ¿no? Y luego le hicimos plasma rico en plaquetas. Y aparte le hicimos un cultivo y aislamiento de esa herida. Entonces vimos que no tenía ni ácidos resistentes, fue negativo a eso, las 2 tortugas. Se le hizo un cultivo y vio que era sensible a gentamicina, era bastante resistente a bastantes antibióticos, fueron mejorando las heridas y terminó librándose uno. Bueno, ahí algunos de los libros, que hay mucha cosa, pero puse los que tienen más información. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias por compartirnos todos estos casos que has tenido y tu experiencia con las tortugas en Uruguay. No sé si hay algo que quieran comentar por último a las personas que nos están viendo. Que también están invitados cuando se ponen a abrir las fronteras a trabajar en Carumbé. Pueden hacerlo en verano en La Conilla o en invierno en Montevideo. Y bueno, y gracias por estar. Y bueno, y si les gusta esto, continúenlo porque está muy bueno. Y por suerte ahora cada vez hay más información y como contaba Maribel, que tienen este grupo que está muy bueno, cada vez crece más la comunidad en la parte veterinaria de tortugas marinas. Yo cuando empecé a los congresos no teníamos ni siquiera un workshop de veterinarios, nos juntábamos entre los veterinarios y charlábamos entre medio de las charlas y empezábamos a hablar sobre las dudas. Eso lo digo en el ASO, que es un congreso regional que tenemos cada 2 años, y después tuvimos nuestro propio taller, o sea que eso fue creciendo solo porque la gente estaba muy interesada. Muchas gracias, Virginia. Bueno, nos vamos a despedir de la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la siguiente plática en un mes sobre diálogos veterinarios. Hasta luego.